Hola, hoy me encuentro en el actual Parque Nacional Desierto de los Leones, ubicado en la alcaldía Coajimalpa, en las orillas de la Ciudad de México. Atrás de mí está el que en su momento se llamó el Convento del Santo Desierto de Nuestra Señora del Carmen y fue edificado a inicios del siglo XVII. A continuación, con ayuda de algunos elementos básicos, trataré de responder a cuáles fueron las consecuencias por las cuales este convento se trasladaría al Convento del Santo Desierto de los Montes de Mixcongo, en el actual Tenancingo, Estado de México. Así que acompáñenme a este recorrido por dos de los conventos de los carmelitas descalzos que dejaron huella desde el virreinato en la Nueva España. La historia de los carmelitas tuvo comienzo desde el siglo XII, cuando algunos europeos poblaron la montaña del Carmelo cerca del actual Israel. La vida de esos primeros carmelitas era una vida de ermitaños solitarios dedicados a la contemplación de los misterios religiosos. En fin, pasaron los años y adaptándose a las órdenes mendicantes pasaron a conformarse como la Orden del Carmen. Ya para la segunda mitad del siglo XVI, la reforma de Santa Teresa de Varones se extendió con rapidez en España, Portugal e Italia, hasta llegar a la Nueva España. Para finales del siglo XVI había una considerable cantidad de distintas órdenes religiosas ocupando conventos en Nueva España, así que los carmelitas descalzos aprovecharon el momento ideal para pedir licencia al Real Consejo de Indias y de este modo poder pasar a tierras americanas. Fue entonces cuando el 27 de septiembre de 1585 llegan a Veracruz, dirigiéndose y llegando a la Ciudad de México el 17 de noviembre del mismo año, todo con el fin de fundar y evangelizar la capital y las regiones del norte de la Nueva España. Sin embargo, se extendieron por las principales ciudades como Puebla, Atlisco y Guadalajara, y es a partir de 1590 que todos sus conventos formarían la provincia de San Alberto de México. Cabe mencionar brevemente que el Desierto de los Carmelitas Descalzos es un tipo de convento con características singulares a pesar de pertenecer a la misma Orden del Carmen. El concepto de Santo Desierto surgió como idea del padre Fray Tomás de Jesús, el cual pensó en restablecer la vida eremítica en la Reforma Descalza, y fue en 1592 cuando el Definitorio General, encabezado por el superior de la Orden, el padre Nicolás Doria, expidió un decreto donde oficialmente se admitía la modalidad eremítica en la Orden del Carmen. Primero se redactaron unas leyes provisionales, pero posteriormente se hizo una legislación definitiva publicada en 1604 y formaría parte de las constituciones de la orden. Estas se revisaron en 1658 y años más tarde tuvieron pequeñas variaciones. Para ello cito a la regla primitiva y constituciones de los religiosos descalzos del Orden de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo de la primitiva observancia de la Congregación de España, editada en 1756, pues en ella nos podemos dar una idea de cómo era la vida en estos conventos, mismos que se construían en lugares cerca de la naturaleza, en silencio y alejados de la urbanización densamente poblada. Lo interesante de esta edición es que en una página aparece una leyenda que hace alusión a que esta regla en específico fue aplicada únicamente para el convento ubicado en el Desierto de los Leones. Interesante, ¿no? En específico, el capítulo 9 de la segunda parte, titulado de las Constituciones del Desierto, habla de algunos puntos que es pertinente mencionar, como el de que los conventos se debían construir separados de las ciudades, pero no lejos de algún otro de la orden. Los que van al desierto debían permanecer por lo menos un año, a menos que alcanzaran licencia para detenerle más tiempo. El número de religiosos no debía pasar de 24, así como el tipo de misas que debía ofrecerse en cada fecha especial, los rezos y horarios y muchas otras especificaciones de la vida de los carmelitas en los conventos de los santos desiertos. Continuando con esta línea historiográfica, gracias al mencionado decreto expedido en 1592, se comenzaron a fundar este tipo de conventos por España, Portugal y México. Es así como en 1604 el marqués de Montes Claros cedió el sitio en Santa Fe para la edificación del convento del Santo Desierto de Nuestra Señora del Monte Carmelo, como también se le conoce al convento del Desierto de Nuestra Señora del Carmen, ubicado en lo que hoy es el Parque Nacional Desierto de los Leones en la Ciudad de México. Previo a esto, pero no menos importante, en diciembre de 1603 un grupo de religiosos salieron en busca de un lugar para la fundación del convento, encaminándose a los montes que están arriba de Santa Fe. En una crónica anónima pero atribuida a Fray Joaquín de la Natividad, se nos da cuenta de cómo los carmelitas novohispanos encontraron el sitio que cumplía con las especificaciones señaladas para la edificación de los santos desiertos. De acuerdo a algunas fuentes, se sabe que el terreno que les fue otorgado a los carmelitas descalzos pertenecía a la jurisdicción de Coyoacán, lo que llevó a afectar la propiedad y economía de los pueblos indios vecinos, así como los intereses de los herederos de Hernán Cortés.
pero el virrey Juan de Mendoza y Luna y el patrono de la obra del Santo Desierto, Melchor Cuellar, se encargaron de aplacar a los afectados, dando posesión definitiva del sitio a la orden carmelita. De este modo, el convento se fundó en 1605 a instancias del padre Fray Juan de Jesús María y Juan de Sanlúcar. En enero del mismo año se ofreció la primera misa y hasta el 23 de enero del año siguiente se colocó la primera piedra, estando presente el marqués de Montes Claros. Fue hasta 1611 que se terminó de construir el primer convento bajo la traza arquitectónica de Fray Andrés de San Miguel. Desafortunadamente no se sabe cómo fue ese primer yermo, ya que no se cuentan con los planos necesarios para conocer su aspecto. Sin embargo, el mismo Fray Andrés dejó una variedad de escritos en torno a su fundación y vida en el convento, lo cual nos da una idea de qué había y cómo la pasaban los religiosos carmelitas. Por ejemplo, en algunas fojas extraídas del manuscrito titulado Tlacopactos, él menciona que en aquellos montes siempre estaba mojado y lloviendo, provocando un frío extremo y sin poderse calentar porque se les había prohibido de ese alivio. Incluso llegando a la hora de dormir, el descanso era sobre un tablón duro, sumándole a ello paredes abiertas con goteras. Sin embargo, a pesar de ello, Dios les daba fuerzas y voluntad para estar ahí, menciona el fraile. Es a partir de aquí que el convento comienza a tener problemas de estabilidad para llevar a cabo la vida eremítica de los carmelitas. Y para empeorar el asunto, en la segunda década del siglo XVII, la humedad se hace presente. Así lo describe nuevamente el carmelita, pues menciona que los frailes arrasaron con los árboles sin considerar que la humedad era provocada por las lluvias de esos años. Como consecuencia de estas dificultades estructurales y de humedad, la primera construcción se destruyó casi en su totalidad, confirmando con esto que la estructura que vemos hoy en día no es del todo la misma de aquel siglo XVII, y para 1722 se edificó un nuevo convento dentro del mismo sitio, a cargo del arquitecto Miguel de Rivera, quien elaboró la traza y después abandonó la obra. Posteriormente le sigue Manuel de Herrera y José Antonio de Roa, concluyendo su construcción en 1724. Esta siguió el modelo arquitectónico del Santo Desierto de las Batuecas, en España, de 1599, que corrió bajo la dirección de Fray Tomás de Jesús anteriormente mencionado, pero desafortunadamente el nuevo convento no fue la solución a los inconvenientes mencionados. Además de las dificultades de índole climatológica, también estaban presentes algunos conflictos de propiedad y aprovechamiento, pues los pueblos de indios cercanos y los labradores de Santa Fe y Tacubaya reclamaban dicha propiedad otorgada a los carmelitas por verse afectados en sus economías, ya que la explotación de los recursos maderables y el aprovechamiento del agua corrían bajo la orden religiosa, según lo muestran los escritos de Fray Agustín de la Madre de Dios. De acuerdo a las fuentes de 1734, parece que ya comenzaba una preocupación por resolver las problemáticas en el convento de los carmelitas, pues en esta cita se menciona que la temperatura era ya muy extrema, causando problemas de salubridad en los religiosos, optando por una traslación del convento a uno con mejores condiciones para beneficiar a la salud de los carmelitas. Todos los inconvenientes planteados anteriormente fueron las consecuencias que llevaron a los carmelitas del siglo XVIII a pedir su traslado definitivo a otro convento en otro sitio. Para ello, en el capítulo provincial de 1780 se determinó su traslado a los montes de Niscongo en la propiedad del convento de Toluca, muy cerca del actual Tenancingo. Esta tramitación legal tuvo algunas dificultades y la petición se retardó varios años. Durante este tiempo y con varios intentos, los frailes se dirigieron al rey de España ofreciendo el terreno y el monasterio que pretendían dejar, pidiendo a cambio exilio en reales para los gastos que la nueva instalación iba a requerir. Por ejemplo, en una fuente de 1792 se informa el haber recibido los documentos para la traslación del convento y el territorio que éste componía, pero fue hasta 1796 que se autorizó el cambio. Al año siguiente se comenzaron las construcciones en el lugar, encomendando la obra al arquitecto Antonio Velázquez. Hasta 1801 se concluyó el Santo Desierto de los Montes de Niscongo y al desplazarse los carmelitas al nuevo recinto, trajeron consigo los restos mortuorios de su fundador Melchor Cuellar. Pero a inicios del siglo XIX, oficialmente los religiosos entregaron los terrenos ocupados por el Convento del Desierto al Ayuntamiento de México. Y fue así como el convento del Santo Desierto de Nuestra Señora del Carmen en Santa Fe quedó abandonado por la Orden de los Carmelitas Descalzos. A pesar de sus consecuencias de carácter climatológico y social, los conventos del desierto dejaron su nombre en alto, tanto que hasta el día de hoy su historia incita a los turistas, investigadores y ciudadanos vecinos a visitar ambos conventos.
Es cierto que la estructura que hoy se puede apreciar en el ex convento del Desierto de los Leones no es la misma que hubo a mediados del siglo XVII. Sin embargo, las ruinas, el clima frío y el ambiente natural de miles de árboles alrededor lleva a darse una idea sobre lo que pudieron haber pasado los frailes carmelitas durante al menos casi 2 siglos en su estancia ahí. El uso de las fuentes primarias me llevó a conocer con mayor profundidad una historia que es distorsionada por fuentes demasiado comerciales, utilizadas con fines ecoturísticos. Sin embargo, es muy gratificante que el propio Archivo Histórico de la Provincia de los Carmelitas Descalzos en México contribuya a realizar este tipo de investigaciones académicas, proporcionando manuscritos originales digitalizados. Agradezco si viste este video hasta el final, y así que ya sabes, la próxima vez que visites el actualmente llamado ex convento del Desierto de los Leones, podrás saber qué pasó en dicho lugar durante el virreinato en la Nueva España.